Bienvenidos a otra entrega de su podcast favorito, Les Oprimides. Y como siempre estoy acompañada de Aniester Burgos. Hola a todos. Pero hoy tenemos otro acompañante. Un acompañante que está incursionando en la política. Fundó su partido, Partido Nuevo. Fernando Abreu, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar acá, Noelia, contigo y con Ani. Bueno, estamos felices de tenerte aquí, un representante del patriarcado en medio de dos mujeres oprimidas. Una pregunta, ¿ustedes creen en el patriarcado? No. Yo creo sí, igual que como creo en el monstruo del lago Ness, en el hombre de las nieves, en el cuco. Excelente respuesta. En el cuco. Quería ver cómo... O sea, que eso no existe. Esta mujer es tan clara. Eso no existe. Eso está bien aquí. Eso es una de las cosas que se crean de esos enemigos invisibles que crea el feminismo y esa corriente de ideologías posmodernas para entonces buscar soluciones para combatir un monstruo que no existe. Claro. Como todo de la única, mira, lo que pasa es que hacen una falacia lingüística, eso ya es filosofía del lenguaje, con algo que sí existió, que se llamaba el patriarcado, pero solamente existió en términos jurídicos en derechos romanos. Pero tomaron eso, esa figura legal de ese momento y lo convirtieron en algo totalmente diferente, que simplemente era el pater familia, todos abogados que han estudiado derechos romanos, que no se lo dan en todas las universidades, lamentablemente. Pero todo abogado que ha estudiado derechos romanos sabe eso. Que ciertos derechos que tenía el padre con su familia. Pero es muy diferente eso que existió a lo que quieren decir que es el patriarcado y toda esta opresión enorme, transgeneracional, que oprime a todas las mujeres de una forma. O sea, oprímeme. Lo que pasa es que eso es lo a mismo mí me gusta que pasa. me opriman. A mí también. Eso es lo mismo que pasa cuando hacen los live action de las películas, que desbaratan toda una historia que ya estaba establecida, la deconstruyen totalmente y se crean otra que no tiene que ver nada con lo que es la historia original. O sea, que ellos son expertos en eso. Y es una estrategia de un postmodernista marxista que se llama Derrida, la desconstrucción. Y tú sabes que tú lo mencionas mucho a Gramsci, que hablaba sobre tomar la cultura. Claro. Entonces, cuando tú tomas algo cultural, lo transformas, indirectamente tú estás afectando la vida de las personas. Claro. Cuando tú cambias la concepción de un concepto, pues tú cambias de manera automática la forma de pensar de la persona y se cambia la manera de pensar. Por consiguiente, vas a cambiar la manera de vivir de la persona. Aporte, para ponerlo en términos matemáticos, Gramsci más Simone de Beauvoir, el patriarcado. Eso fue lo que pasó. Pero hoy salió ese hijo de ahí. Hoy se ha desviado un poco la conversación porque realmente es que no podemos tener a Fernando al lado sin hablar de ideología. Pero hoy Fernando nos viene a presentar su propuesta como candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional y hablarnos un poco sobre su proyecto también de partido, Todavía Patria no Libre. Oficialmente, Noelia está dando una primicia. Se está dando una primicia aquí. No puedo confirmarlo 100% todavía, estamos en esa etapa. Está negociando. Pero todo el mundo sabe que eso viene, pero no está anunciado, vamos a dejarlo ahí. Pero muy pronto, posiblemente la semana que viene, ya lo vamos a anunciar con todos los detalles. Incluso vamos a anunciar el día del lanzamiento. Y va a ser muy, muy bueno. Pero es con Patria Libre, con una alianza con otro partido. Lo voy a explicar también la semana que viene. Un partido, espero que sea un partido de derechas. Claro. Un partido... Es con Patria Libre y va a haber una alianza, lo voy a explicar la semana que viene. Cuéntanos un poco de Patria Libre. ¿Qué es Patria Libre? ¿Cómo surge Patria Libre? Y por qué, sobre todo, por qué surge Patria Libre cuando vemos una cantidad de partidos enormes en República Dominicana, que nadie sabe para qué existen. Patria Libre surge específicamente porque es el único partido que no tiene las mismas fracasadas, entre comillas, soluciones bajo la misma fracasada, enormemente fracasada ideología de izquierda, donde todos los partidos tienen una ideología de centro izquierda o extrema izquierda, todos están en el espectro de la izquierda, y es el único que propone soluciones que realmente están avaladas por la evidencia empírica, lógica, filosofía del lenguaje y límite del conocimiento, o sea, que están basadas, que tú sabes la realidad y que tienen resultados que funcionan en todo tema. Hoy yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Hay algún tema nacional
en el país que está solucionado? ¿La migración está solucionada? No. No. ¿La salud está solucionada? No. ¿La educación está solucionada? No. ¿La pobreza y el desempleo está solucionado? No. No. Nada. La justicia, que en este país hay que durar más de 10 años para poder terminar un caso y llegar a la Suprema. Y la penal, que ni se diga, encima de toda la corrupción que hay. O sea, no hay... Este país, sus problemas, han fracasado de forma dramática. Por lo tanto, ¿por qué? Porque todos tienen unas mismas ideas que solamente la ejercen porque es lo que le conviene a ellos, a los políticos y a sus compañeritos, porque justifica en esa espiral de pobreza ese gran gasto público y esa gran cantidad de recursos de todos nuestros esfuerzos y nuestros impuestos, a sus partidos, a sus políticos, a sus compañeritos de partidos, a la llamada logística que siempre dicen, y por detrás también algunos, no todos, algunos empresarios grandes que se benefician de eso con todas las contrataciones estatales grandes que le dan, encima también de las altas regulaciones y los altos impuestos que le han creado estos políticos de izquierdas, dígase PRM, PLD, FUPU, todos, y con esa gran carga fiscal y gran carga regulatoria que aplasta al ciudadano dominicano, logran eliminar la competencia de abajo y también la de arriba que quiere entrar para monopolizar más el mercado. Como CONEP que se opuso, por ejemplo, a bajar impuestos en pandemia. Entonces Por prácticamente... eso es. Sí. Tiene no es una parte por ignorancia, pero otra gran parte porque le conviene. Es una mezcla de ignorancia y conveniencia. Y todos estos políticos tienen esta ideología no porque sí, no porque la utopía de la igualdad, porque suena bonito, etcétera, etcétera. Que nunca va a suceder. Que nunca va a funcionar. No por la utopía, aunque lamentablemente son tan estúpidos que la gran mayoría se lo creen, pero realmente es porque le da control, poder y dinero. Es la única ideología que da eso y por eso son de izquierda todos. Centro-izquierda. Y alguna gente creen que no son de izquierda, son los grandes. Bueno, pero realmente si tú si tú vas al internet, que eso está abierto, cuando tú te pones a buscar cuáles son las ideologías de los partidos que nos han gobernado, los Socialismo últimos, democrático, PRM, lo dice así sí. específicamente, centro-izquierda. O sea, no, solamente, extrema en muchos casos. Solamente hay uno que dice que es un partido conservador, que es el de la Fuerza Nacional Progresista, que dice que es partido conservador de derecha, me parece que dice. En lo nacional. Ajá, así, bueno, así por lo menos. Así por lo menos lo dice en el estatuto. Yo he hablado mucho con lo que tú sabes. Eso es más de centro económico. Pero entiendo que realmente la pobreza... Derecha, de lo grande no hay ninguno. No, de derecha no. Pero entiendo que realmente la pobreza es el insumo de la izquierda. Claro, es la gasolina de ellos. O sea, es para capitalizar absolutamente con todo y gracias a Dios... Es que la pobreza nunca se va a erradicar, no hay una forma para erradicar. No, pero no se erradicaría, pero cuando tú contribuyes a que haya más, entonces tú puedes ganar más. Claro, pero el discurso de ello es erradicarla, es que todos seamos iguales, como en Cuba. Sí. Bueno, sí. Pero eso no va a ser posible porque el gobierno, el Estado, puede darte 1 millón de pesos a ti, 1 millón de pesos a mí, y yo puedo invertirlo en otra cosa y convertir ese millón en 5 millones y ya no estamos en igualdad porque tú quizá lo gastes en cualquier otro, comprando un solar, pero ya te quedaste sin ni uno, pero ya yo lo multipliqué y tengo 5. Es imposible erradicar la pobreza mediante el Estado, mediante el gasto público, mediante el socialismo, mediante las políticas de izquierda. Ahora, sí es muy, no posible, es totalmente factible y sucede en todos los países que lo hacen, reducir muy significativamente la pobreza, casi estadísticamente a cero, no el cero absoluto, estadísticamente a cero, es decir, que sea menos de 0.5, ¿verdad? Redondeado. Estadísticamente cero en los países que aplican políticas de libre mercado de derecha. Y eso ha sucedido en todos los países que aplican políticas de libre mercado de derecha. Se ha reducido a estadísticamente cero. Y desempleo casi cero también. Es una cosa increíble. Y hay muchos ejemplos de esto. O sea, por ejemplo, voy a primero poner los ejemplos donde no hay petróleo. Porque lo primero que dicen cuando yo digo un país, ese país tiene petróleo. O sea, es el primer argumento que ellos dicen. Pero vamos a iniciar con lo que no tiene petróleo. Irlanda, antes de las reformas de libre mercado, antes de las reformas de bajar sus impuestos y sus regulaciones, era el país más pobre de Europa en los 80, etcétera. Liberalizaron en los 90, en los 2000, etcétera. Hoy en día tiene una de las tasas más bajas de impuestos de Europa completo y una del mundo completo. No la más del mundo completo, pero una de las más bajas del mundo completo. Y tiene un PIB per cápita más grande que la aún potencia número 1, que es Estados Unidos. Más grande que la de Estados Unidos. Su riqueza aumentó de una forma increíble. No podemos ir a otros ejemplos más dramáticos todavía. Singapur, señores,
Usted ve los barrios que aquí ven, que tienen techo de zinc, que la gente Singapur era un desastre antes. Singapur era peor que eso. Singapur, la pobreza era más aguda que en la República Dominicana. Peor que en la República Dominicana en los mismos 80 y 90. ¿Qué pasó? Vino un señor, Lee Kuan Yew, y hizo políticas de derecha que liberalizó. Es decir, puso un libre mercado, redujo muchísimo los impuestos, redujo muchísimo las regulaciones. Y hoy en día Singapur parece una nación y una ciudad de otro planeta, de película. Sí, como del futuro. Como de futurístico. Literalmente, tuve una foto de Singapur y tú dices, no, pero esto parece lo supersónico, esto parece otra cosa. Y Dubái, que no me gusta usarlo tanto de ejemplo últimamente, porque siempre me usan la falacia del petróleo, pero vamos a pensar un poco más lógicamente. Dubái siempre ha tenido, y Emiratos Árabes, petróleo. Incluso cuando era pobre. Y era tan pobre en ese momento, en los 80, cuando no tenía libre mercado, cuando los impuestos eran altísimos y cuando había muy altas regulaciones, que se constituía y era un pueblecito de pescadores, que el promedio que ganaban los pescadores, que ganaban los ciudadanos en Dubái, era de $2 diario. Estamos hablando de 100 y pico de pesos. O sea, era una pobreza extrema. Hoy en día, los policías de ellos, que aquí ustedes saben cómo andan. Sí. Que hasta tienen que atracar, es miseria, andan en Ferraris allá. Y los rascacielos de ellos, los edificios de ellos, literalmente se ven por encima de la nube. Literalmente es una foto como sacado de los supersónicos, de otro ejemplo superfuturista. Una locura. O sea, la riqueza ya es algo increíble. Tú sales a la calle en Dubái, en la calle, y tú no ves riqueza. Tú no ves pobreza. Pero una pregunta, Fernando. ¿Y cómo se aplicaría aquí? Y todo eso siempre funciona. ¿Cómo se aplicaría aquí? Por ejemplo, tú llegando como diputado nacional de aquí de la República Dominicana, con un sistema de democracia diferente. Tú sabes que hay que votar, se somete un proyecto y todo eso es un poquito tedioso porque todos los que se lucran de la pobreza pues presentan oposición a la liberalización del mercado, porque sabemos que cuando hay menos carga impositiva, pues esa riqueza se queda en la persona que produce y por ende eso hace que la persona se queda con su propio dinero. Exacto, tú te quedas con tu dinero, tienes más oportunidad para emprender. Claro. Por eso es en los países que hay menos impuestos la gente puede emprender más. Claro. Porque no se va a ir gran parte de lo que tú te ganas al Estado que ni siquiera te lo devuelve porque no hay retorno. Porque, de hecho, en países que tienen una... Sí, no es como en Estados Unidos que le devuelven los taxes, le devuelven una parte de los taxes y entonces lo que están haciendo es... Que por lo menos tú las lo mujeres vienen para acá y se hacen la nalga, la Pero cintura, aquí, ¿cómo se podría aplicar eso? En medio de esa jauría. ¿Cómo tú como diputado? Tú estás viendo la foto ahora. Mira, esto es un proceso y un proceso de largo plazo. Obviamente hay que convencer a la población dominicana de que voten por candidatos similares a nosotros y por eso estamos formando un partido con muchos candidatos que también vamos a anunciar en el lanzamiento que próximamente viene. Va a ser a mediados de agosto, para no decir la fecha exacta, para que más o menos ya vayan reservándoselo en su cabeza. Se necesita que convencer al pueblo dominicano mediante no solamente la campaña política educando, sino mediante educación, dar batalla cultural. Lo que hemos hecho en todos estos años, seguir haciéndolo. Yendo a todos los pueblos, a todas las ciudades, que también vamos a hacer eso, en todos los barrios, que también vamos a hacer eso, yendo a todos los lados, enviando el mensaje por el país completo. ¿Para qué? Para que voten por candidatos de patria libre o similares a nosotros. Y por eso estamos formando la mayor cantidad de candidatos posible y que a largo plazo llenemos el Congreso de eso. O sea, porque los otros lo están haciendo. Veo que lo de vamos a decir la competencia, porque no es ni siquiera un partido que la gente debería ponderar, están muy enfocados en adoctrinar a las personas, porque realmente hay que decirlo como el nombre lo indica, no solamente porque sea con un tipo de ideología puntual. Supongamos que ellos estén del lado correcto. Están trabajando. O sea, yo veo unos podcasts que ellos hacen de política, veo unos Zoom que hacen de política, veo que hacen una especie de células, así mismo como se hacen en la iglesia cristiana, yendo a buscar y a captar esos jóvenes para ellos enseñarle
que la propuesta que ellos tienen es por la que ellos deberían irse. O sea, entiendo que como... Aunque es muy fácil, yo sé el núcleo que tú te refieres, a ese partido, esa gente, Sí. que son de extrema izquierda. Son de izquierda, de ultra, izquierda, extrema, amiga, todo lo que tú le puedas decir. Yo le llamo a los progrecomunistas. Ese partido, lo que pasa es que parece que tal vez no es tanto por la pasión que le tienen, sino porque acuérdense de algo. Ellos tienen una gran ventaja que uno en el lado de la derecha no tiene. Ellos tienen todo el apoyo internacional, global. Financiamiento. De todas las instituciones globales, de todo. No solamente de todas las instituciones de la ONU, muchísimas ONG, el mismo Open Society de Soros. Le encanta financiar a todo ese tipo de grupos. El World Economic Forum. Esa gente tiene, o sea, y por eso tú lo ves en todos los foros globales de todo. Y está metido en todo. Y está metido en todas las instituciones. Que eso es lo otro. Tienen todos sus compañeritos metidos en todas las instituciones cobrando, tan cómodos. O sea, y están por el Estado completo. Yo te puedo mencionar instituciones públicas aquí que están llenos de esa gente. Llenos de esa gente. Sí. Y son hasta... Bueno, yo voy a dar más detalles después, pero... Fernando, no tiene idea. hablando de instituciones públicas, tú trabajabas en una institución pública y hace poco decidiste salir, renunciaste y decidiste salir para enfocarte en la política. Correctamente, correcto. Otra de las preguntas, porque hay mucha gente que yo sé que tiran con eso, de que, tú también tenías un nombramiento. Sí. Ya no lo tienes, renunció. Hace mucho. En marzo. No, y que no implica que ningún problema que tú puedas ser un servidor público. Si tú estás trabajando, porque si una botella lo que pasa es que aquí... Y mi trabajo ahí está bien lo que pasa es que aquí sabemos que una persona que vaya en contra de lo que dicta el partido de gobierno... Claro. Tiene que salir de ahí. No, todo depende, porque yo te voy a decir una cosa. Cuando estaban en el campamento verde, mientras el presidente estaba tratando de tranquilizar a los conservadores, muchos de su gobierno andaban haciendo activismo ahí, como que a nadie le importa. Claro, pero eso es porque este gobierno apoyaba el campamento verde, que es lo contrario a tú aunque hacerle... no hizo el mediante. Exacto. Pero es lo contrario a tú hacer oposición estando en un puesto del Estado. Claro. Sí. Sí. Hay algo importante de lo que Noelia dice que quiero decir. También sucede que es importante que todos los que son de derechas, igual como la izquierda hace su estrategia de insertarse a todas las instituciones, nosotros tenemos que hacer la contra al granchismo. Tenemos que hacer la contra a lo que se llama el marxismo cultural, que es que la izquierda llama a que sus izquierdistas, sus comunistas, socialistas, progresistas, se inserten en todas las instituciones. No solamente en las instituciones del Estado, sino también en todas las instituciones de la cultura, del cine, del arte, de todo, literalmente, la educación, de todo. Entonces, parte de eso es la estrategia que yo también llamé y traté de que la mayor cantidad de gente posible, que sean con el pensamiento de derecha, se metan en las instituciones públicas y en instituciones fuera de las públicas privadas también, para poder influenciar en las decisiones que se toman desde los organismos de poder y también de las instituciones y la cultura en sí. Entonces, es parte de la razón en eso. Aparte que también uno quería servir y bastante... Si miran todo el trabajo que yo hice, que también lo he publicado en varias encuestas que hicimos, fue un excelente trabajo. Pero, claro, hay otra cosa importante. Si ustedes se dan cuenta, casi ningún funcionario público en la historia critica el propio gobierno que está. Claro. Yo encima fui muy coherente el tiempo completo y todo lo que hacían de izquierda yo lo criticaba. Todo lo que hacía. Lo poco que hacía de derecha, que poco hizo, pero hizo 2 o 3 cositas. Yo, está bien. Eso yo objetivamente se lo aceptaba. Pero lo que hacía en contrario de izquierda, estando dentro, no me importaba. Encima de eso, yo fui muy fiel a mi principio. Siempre, en todo momento, de principio a fin. Desde el principio, de que intentaron subir los impuestos en el 1 de octubre, a los 2 meses de gobierno, yo inmediatamente me opuse vocalmente. Estando en pandemia. Bueno, y que yo lo hay que decirlo, que hay que recordarle al pueblo que cuando estábamos en pandemia. O sea, las personas no estaban trabajando. Los que estaban trabajando estaban ganando menos porque no podían trabajar las horas completas que se supone que trabajaran. Y querían subir los impuestos. Pero otra de las cosas, Fernando, que yo quiero que tú nos digas es si ya de Patria Libre hay candidatos en todas las provincias de la República Dominicana. Mira, eso yo lo estoy dejando para el lanzamiento. Porque es parte... Pero danos una orejita, Fernando. Pero mira, te lo voy a responder de la siguiente forma.
en amplias partes del territorio, te lo tengo que responder ambiguo porque no te puedo decir toda la provincia. O sea. Ahora tú me vas a hablar como Jesucristo en parábola. Porque yo tengo que dejar información para nosotros, para el lanzamiento. Te lo voy a dejar todo a ti. Te voy a dar grasa. Mira, Así en, no se puede. en amplias partes del territorio nacional nosotros vamos a tener representación, gracias a Dios. Más de 70 candidatos, no, ya creo que fueron 80 candidatos se inscribieron. No van, obviamente nosotros hicimos una depuración bastante profunda porque es muy delicado, especialmente un partido nuevo y con una ideología que no se supone que así debe de ser. Otra gente en el proceso se dieron cuenta que esto es muy serio y que era mucho trabajo. Pues, usted no se imagina la cantidad de documentos. Bueno, tal vez te lo imagino conociéndome, pero la cantidad de documentos que todos los candidatos han tenido que entregar y de trabajo que han tenido que hacer, planes de campaña, planes de gobierno, o sea, un trabajazo, o sea, varios discursos, mucho test ideológico, o sea, un trabajo. A mí me parece bien entonces, encomiable esa... Se redujo bastante. El número final no va a ser para nada el número que solicitó. Por esa misma razón y que muchos no pasaron la prueba. Algunos que estaban muy perdidos, que no podemos llevar... Que solo estaban emocionados. Sí, que no podemos llevar candidatos que no tienen, vamos a decir, conocimiento cero. Algo de conocimiento tienen que tener. O que se pierden, o que no están ideológicamente muy sustentables, que no están claros. Exacto. O que en el pasado veíamos algunas alabanzas a algunas personas que no correspondía con lo que estamos haciendo. Entonces, nada. Pero vamos a tener entiendo que representación en buena parte del territorio. Y ya para que sepan exactamente cuáles son, dónde son, tienen que ir a nuestro lanzamiento a mediados de agosto. Lamentablemente no puedo decir la fecha exacta todavía. Ya la semana que viene la digo. Y Fernando, para ya ir cerrando, para que se queden claras las posiciones, que tú le digas a la gente que no conoce qué es Patria Libre, ni lo que piensas tú como el presidente de la organización, ¿cuáles son tus posiciones en torno al aborto, a la ideología de género? Excelente. Porque ya hablamos de economía. Ahora ya hablaste que tú eres de reducción de impuestos y reducción de Estado. Correcto. O sea, y al feminismo también. Pero de esos puntos que son cruciales para obtener el voto conservador, que sabemos que aunque mucha gente se resiste, es el que decide las elecciones de República Dominicana. Nos guste o no son los progres, son los conservadores los que deciden las elecciones. Entonces, sobre el tema aborto, matrimonio, familia, ideología de género. Bien. ¿Cuál es tu posición? Bien. ¿Quieres que me profundice en cada uno o...? No, si tú crees... No, sí, porque si no vamos a durar aquí hasta la quemamos. Y por mí duramos, pero tú sabes qué, tenemos que irnos. Sí, bueno, déjame primero, ya que quiero profundizar un poco en alguno, o sea que déjame hacer un in-between entre profundizar y no. Primero, totalmente en contra del aborto, incluso en contra de las 3 causales, totalmente en contra. Y alguna gente en derecha dice, no, pero algunas causales sí, o sea, alguna gente no está todavía bien, porque para llegar a eso hay que realmente ir al detalle. Porque es muy fácil con una emoción, un dramatismo. Ay, la mujer que está violada, que esto, que aquello, que se va a morir. Es muy fácil de engañar. Y mucha gente termina siendo engañada. Por eso viene a profundizar un poco en ese tema. Por ejemplo, en la primera causal, si ustedes se dan cuenta y leen bien cómo está el Código Penal actualmente y leen bien... Que por cierto, hay que decir que perimió otra vez, ya. Pero van a hacer una legislatura extraordinaria, ¿bien? Sí, pero sabemos que muy probable, muy probable, eso se quede ahí. Eso se queda en la gaveta para campaña. Claro. Sí. Entonces estaba diciendo, si ustedes se dan cuenta, actualmente, como está el Código Penal, en ninguna circunstancia se permite que se muera la vida de la madre. Hay un protocolo, no pone en riesgo la vida de la madre, hay un protocolo que trata primero de salvar ambas vidas. Y que si no se puede salvar ambas vidas, entonces hay un procedimiento médico establecido para eso. De hecho, aprobado por el Ministerio de Salud Pública, hay 2 protocolos. Entonces uno se pone a pensar. Los desembarazos se hacen todos los días. O sea, eso no es algo del otro mundo. Entonces, uno se da cuenta,
¿cuál es la intención y la insistencia en cambiar a eso? Porque quieren prostituirlo y convertirlo en un relajo, ampliarlo a que sea riesgo no de vida, de salud, de forma ambigua. Ay, me duele la cabeza. Ay, emocionalmente soy inestable. Ay, estoy inestable emocionalmente. Y coño, te eliminaron a pedacito esa vida y ese ser humano que estaba adentro, como si fuera un relajo. Quieren convertirlo en un relajo. Quieren que cualquiera pueda, ay, me duele la cabeza, ña, cortate a pedacito, como quieren, hacen siempre en todos los videos. Bueno, así lo establece la OMS. La OMS dice que es salud integral. Entonces, pero es que nadie tiene una salud. Es que empezando por la definición de salud. Es una mala palabra, pero lo vale, porque estamos hablando de una vida humana. No te apures, aquí hablamos y nos expresamos. Que estaba diciendo que la definición de salud de la OMS es irreal, es una utopía, es algo que nadie va a tener, porque si una persona se lleva de la descripción, señores, todo el mundo no estamos muriendo, nadie todo tiene el mundo salud. Está enfermo, porque es que así es para que quepa todo. Es como, esa es, por así decirlo, la ventana de Overton. Todo cabe en la definición de salud integral, porque cabe la eutanasia, cabe el aborto, cabe lo que sea, el suicidio asistido, que son dos cosas totalmente diferentes. Y si mañana tú te sientes que este brazo te molesta porque tú dices, no me siento bien, pero hay cosas, te lo va a cortar. Hay cosas. Y yo quiero aclarar algo, no tienen que estar de acuerdo con nosotros en todos para votar por nosotros. Claro, porque por ejemplo... Hay mucha gente de derecha que yo sé que más es procausales, que no han profundizado en eso lo suficiente para saber que las 3 causales son 3 engaños, que realmente no son excusas válidas, son excusas no válidas totalmente. Entonces, como sé que hay mucha gente que no va a profundizar en eso o no va a ser muy consciente con ese tema o simplemente no le importa mucho ese tema y le importa más la parte económica, no tienen que votar por nosotros, no tienen que estar de acuerdo en todos nosotros para votar por nosotros. De hecho, nadie está de acuerdo con todo el mundo. Ahora, lo que sí le garantizo de mi parte es ser transparente y decir lo que pienso en realidad. Y lo que pienso en realidad en este tema es estar en contra de las 3 causales porque son 3 falacias para poder hacer un asesinato de una vida que está totalmente comprobado genéticamente, biológicamente y en todo aspecto científicamente. Mira, y por ejemplo, Ani acaba de decir algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, que es con el tema de la eutanasia, pero no de acuerdo a una cosa libre, sino en casos específicos. Una persona que, mira, a usted le quedan 3 meses de vida, la persona está completamente bien, pero ya al segundo mes su vida se deteriora de una manera exponencial, está en una cama, no puede moverse, no puede... Yo estoy de acuerdo que si esa persona decide él mismo, por él mismo, no que tome la decisión otra persona, como pasa en el tema del aborto, porque en el tema del aborto, otra persona decide por esa vida que lleva adentro, que no es ella, no es parte de su cuerpo, es otro cuerpo. Pero en el caso de la eutanasia, yo estoy de acuerdo. Usted se quiere matar, mátese. Ahora, páguelo. Porque no podemos, el Estado no puede cubrir esa parte también. Mira qué pasa con eso, Noelia. Todos los países que hoy aprueban el aborto libre empezaron inicialmente aprobando una de las 3 causales. Algunos violación y después por ahí se fue abriendo la ventanita, porque por compasión tú dirías, Concho, ay hombre, esa pobre gente, ese pobre viejito está sufriendo. Inicialmente yo podría comprar esa idea. Y como quiera, yo te voy a decir algo. El recomienda, sea legal, no, porque ya es otra cosa. Pero mira qué pasa, que se va poniendo aquí, sea legal aquí, o sea ilegal. Hay cientos de doctores en este país que inyectan a su paciente cuando están en ese nivel, como hay cientos de doctores que sobre todo son los que están de acuerdo con las causales, que lo pueden investigar. Miren quiénes son los doctores que están de acuerdo con las causales. Esos mismos son los que practican los abortos ilegales. Tal vez como abogado, Noelia, hay algo que te puedo decir que te puede hacer considerar lo siguiente. Legalmente hablando, ahí el suicidio no está penalizado. Entonces, obviamente, esa persona... no puede estar penalizado, exacto, porque ¿a quién van a meter preso? Exacto, al cadáver no se puede, exacto. Pero antes los intentos de suicidio sí lo penalizaban. Si esas personas no involucran a un tercero, no involucran a otra persona, ellos
hay una posibilidad que ellos mismos se pueden... Pero si tú hay quieres uno. suicidarte, tú tienes la suficiente voluntad de hacerlo. Bueno, nadie te está... Claro, ¿tú pero hay entiendes? situaciones... Eso es una posible Claro, pero hay Ya cuando tú situaciones... mete a uno, crea un problema. Sí, porque te puede manipular. Pero el problema es... El problema básico es ese, que se Te puede presta manipular. Ay, pero imagínate, Y hay un negocio, porque tú sabes sí, que pero detrás de cualquier eso hay un persona, negocio. es que eso es algo incontrolable, porque cualquier persona que te viva puede ser influenciable a suicidarse. Además, entonces eso es algo que no se Yo puede digo controlar. que si tú pero, te quieres suicidar, tienes que tener la suficiente valentía para hacerlo tú. Claro, Ese mismo. pero hay gente que está postrada Y en una moralmente cama. no es para nada incentivo. Claro. El suicidio, para nada. Pero Eso además, es mira, condenable eso- totalmente. mira, hay gente pero que... cada quien es Yo dueño creo de su que eso cuerpo. Claro, rompe- Fernando, pero hay gente que está postrada en una cama, que no se puede ni mover, ni puede agarrar un vaso, que se alimenta con un levín, que obviamente no puede agarrar un arma de fuego y darse un tiro. Y hacerlo él mismo. Pero espérate, sin embargo, como la ciencia es tan impredecible y la vida humana es tan impredecible, yo misma he visto personas que se muere hoy y la persona tiene como 20 años viva. Entonces, eso de incentivar la eutanasia es como crear una sociedad donde no le da importancia a la vida y entiende que la mejor salida cuando tú tienes un problema es quítate del medio. No, o sea, por eso digo que tiene que ser y incluso eso rompe en casos drásticos. Oye, incluso eso rompe con el principio de la misma medicina, que es primero no hacer daño. O sea, un doctor, no, el paciente se va a morir, como quiera vamos a matarlo. O sea, eso es como una cosa que moralmente pero lo hacen a petición del mismo paciente. No, claro, aquí se hacen muchísimas cosas, porque, por ejemplo, existe la policía y todavía hay ladrones. Adentro de la policía están los ¿Entiendes? ladrones. O sea, hay Los muchísimas mayores cosas. ladrones están en la fuerza castrense de este país, y hay que decirlo. La mayores mafia también. Aquí los jefes de las mafias de trata están en la frontera. Los jefes de los ladrones están en la policía. Y ni hablar de los jefes del narco, que obviamente están en la DNCD. No, porque como decíamos ahorita en el otro podcast, el mal, todo el ser humano tiene potencialidad de hacer el mal. O sea, no es algo que vamos a erradicar cuando estemos estando en esta tierra. O sea, los cristianos creemos que cuando pasen ciertos acontecimientos, pues el mal va a ser erradicado. Pero mientras vivamos aquí, siempre va a haber una gente que va a hacer las cosas de modo incorrecto, pero no por eso, que eso es lo que yo digo, hay cosas que se deberían incentivar, porque por ese espacio, así mismo como la ventana de Overton, entra todo más en un mundo que fácilmente hoy yo puedo decir que soy un hombre y no pasa nada. Sí, O sea, No, pero yo siempre he pensado, una persona que se cree nevera, dele para allá, créase una nevera. Es más, salga por ahí y congele. Pero no me digas a mí que yo tengo que decirte nevera, porque ya ahí tú estás cruzando la línea súper delgada de lo que eres tú y lo que soy yo. Entonces, Claro. que una gente se crea un gato, eso maulle. Eso no es problema mío. Aruñe. Pero eso no es problema mío. Si Mi se cree problema Superman, se puede tirar por una... Exacto. Mi Normal. problema es cuando tú quieres Por que tal otro, yo es el a problema. ti te diga que tú eres una nevera o que te trate como un gato. Sí, esa no es nuestra posición en la diversidad. Exacto. O sea, tú tienes la libertad de A lo que tú expresión, quieras. Pero no me... Siempre y cuando todo esto no sea alrededor de niños Exacto. que sean influenciados y adoctrinados. Pero yo no tengo problema con que usted se crea lo que usted se crea. Eso es problema suyo. Su problema psiquiátrico, eso es suyo. Aquí hay muchísima gente diabética que anda en la calle y no se quiere beber la pastilla. Entonces, no vamos a salir a hacer una cacería de diabéticos. Claro, tú Lo lo mismo aconsejas, pasa pero con la si no gente que quiere. tiene trastornos mentales. claro. Claro. Sí, el problema es que quieren forzarlo. No es suficiente la libertad. No están atrás de la libertad. Ellos tienen libertad. No, el problema es el force. Están atrás de forzar y meterte un año preso, como quiere José Horacio, Opción Democrática, y muchos otros legisladores de izquierda de este ¿Cómo país. es? ¿Cómo es? Espérate. Sí, ellos quieren meterte un año preso. Espérate. Y la- ¿Un año preso por qué? Un año preso si tú ofendes mediante tu negocio o si hace una contratación a un LGTB. ¿Cuál? ¿Qué ley es esa? La de inclusión y no discriminación.
que también la trataron de imponer Claro, en sí. No, y de hecho pusieron, Es decir, que si, por pusieron el ejemplo, asunto de orientación por ejemplo, sexual. si Oye, alguien, Sí. si Lo pusieron. alguien, si un hombre se autopercibe mujer y quiere entrar al baño de las mujeres, donde hay niñitas y mujeres, y le niegan, con esa ley pueden ir 1 año preso. O si tú no contratas a un LGTB simplemente porque para ti no cumplía los requisitos, como por ejemplo no sabía lo suficiente del labor que tiene que hacer, Esa ellos persona pueden- puede ellos decir... pueden alegar ellos pueden Sí, alegar que ya. fue discriminación y meterle 1 año Ya. preso. Así es que está concebida la ley. Lo que pasa- O sea, es como herir tus sentimientos. Entonces estamos criminalizando la libertad de conciencia, de expresión y basado en sentimientos, porque con Es una algo que es dictadura. tan fluctuante y con algo que es tan impredecible, porque los sentimientos son subjetivos. Sí. O sea, yo te puedo decir, yo me sentí mal porque tú miraste a Noelia y no me miraste a mí, pero quizás a lo mejor tú ni siquiera sabías que yo estaba ahí al lado. Y que no es eso. Tú puedes tener un amigo y tú le dices maricón a tu amigo y tu amigo no se ofende. Ahora, si tú sales a la calle y le voceas maricón a una gente, pues esa gente se puede ofender. Entonces, es como tú dices, no es, Es algo... subjetivo, eso es no es subjetivo. algo puntual, o sea, no es una cosa... sociedad libre, en una sociedad libre, se tiene que tener la libertad para poder, aunque no se incentiva, pero para poder ofender sus sentimientos, porque los sentimientos son relativos, son subjetivos. Si tú tienes una sociedad donde nadie puede ofender a nadie, eso es una sociedad totalitaria de 1984, esclava, en la cual todos somos esclavos de todos. Y de hecho ni siquiera te permite pensar. Es que la Porque libertad para tú supone poder ofensa. pensar, la gente piensa en parte, en palabras, aunque es un poquito más complejo que eso ya es filosofía del lenguaje, Wittgenstein, etcétera. Pero la gente piensa utilizando en parte palabras, también ideas y también contexto. Y si tú literalmente prohíbes en una sociedad palabras como quieren ellos y como han hecho ellos, que han demonizado palabras, literalmente de forma fisiológica cerebral te impide hasta el poder pensar, porque el cerebro piensa en parte, mediante las palabras. Palabras e imágenes. Te las quitan de tu espacio físico y la Es un prohíben. es un adoctrinamiento. Y pasa lo que describía Orwell en 1984 y que la gente literalmente no tiene ni siquiera como... Le impide su propio pensamiento. Es que cuando Su limitas desarrollo. la palabra, limitas el pensamiento. Claro. Eso es Por eso ellos absolutamente tomaron claro. el lenguaje. Y el neolenguaje es precisamente por eso tomaron el lenguaje. Bueno. Y muchas cosas muchas palabras tienen significado contrario a su propio significado. Ellos cogieron esa clase de Gramsci, mira, y se la aprendieron. Ellos se sentaron con esos cuadernos ahí, mira. Claro. Y le dieron para allá. Fernando, y para terminar, sobre el matrimonio, ¿qué tú opinas? Yo estoy en contra del matrimonio igualitario estatalmente. Sí. Entre comillas, porque no es un matrimonio, porque el matriz, Claro. la matriz tiene Claro, una lo que ellos le definición. llaman, lo que ellos le llaman matrimonio gay, homosexual, etcétera. Pero sí, en la libertad de expresión, de asociación, de pensamiento que tienen todos ciudadanos, Claro. ellos pueden hacer entre ellos su contrato, llamarle lo que quieran, pero no que sea el de la iglesia, no forzar la iglesia, ni el estatalmente... Hay una figura aquí que se llama compañero de vida. Yo no estoy de acuerdo contigo ahí. Yo no estoy de acuerdo contigo ahí porque realmente la iglesia ya es un tema de religiosidad. Ya eso es otro tema, pero el matrimonio legal, el que tú vas Al juzgado. al juzgado y un juez y te casas y aceptas, y ya, que no tiene nada que ver con religiosidad, yo estoy de acuerdo con que se puedan casar. Yo estoy completamente de acuerdo con que se puedan casar. Tú dices, para entender tu posición, tú dices que se puedan casar estatalmente o en la iglesia. No, estatalmente. Estatalmente. En la iglesia no, bueno, en la iglesia que le dé la gana, porque ya vemos como hay iglesias que sí lo hacen en Estados Unidos y en otros países. Mira, pero eso ya lleva otro, ya es parte de otra conversación, porque ahí lleva ya creencias religiosas, religiosidad, ya eso es otra cosa. Pero estatalmente yo estoy de acuerdo con que se puedan casar, ¿por qué no? Bueno, yo no por lo siguiente, porque el matrimonio tiene una definición específica que involucra hombre y mujer y se desprende, o sea, no es que el concepto jurídico o la figura jurídica, que no es un derecho, porque el matrimonio no es un derecho humano, es lo primero, se desprende de esa figura social y espiritual. Y si hay, por ejemplo, como hay en República Dominicana, la figura de compañero y compañera de vida que existe, que es la que utilizan para afiliar al SFS a los afiliados, ¿por qué no utilizar
esa figura, si lo que quieren es un contrato para obtener los beneficios, que lo tienen, que todos esos beneficios se pueden pueden... tener lo mismo. Exacto. Lo mismo Sí, derecho. pero si ya pueden... ¿Por qué vulnerar la figura Sí, que está ese es el establecida en la problema. Constitución? No, pero la iglesia que proteja toda su No, pero es que no es la espiritualidad. iglesia que la protege, es la Constitución. No, pero la iglesia que proteja toda con la religiosidad, la espiritualidad de que un hombre y una mujer, como dice la Biblia, pero legalmente el Estado no debería de preocuparse por esa vaina. No, lo que pasa es que nosotros tenemos el artículo 53 que establece claro que es una familia y que es un matrimonio. Yo voy a profundizar más en este tema, porque sucede que antes yo estaba más cercano a la posición de Noelia. Ahora han tenido una evolución, pero no, la evolución ha sido por un tema de lo que ha venido haciendo la ONU presionando en los últimos años. Antes de 2020, yo tenía la postura más cercana a ti. Pero no era exactamente esa. Era la postura que tenía antes de 2020, era que el Estado no se meta en eso. Que el matrimonio no sea regulado estatalmente, sino que sea solamente las instituciones privadas. Que el Estado no esté metido en eso, el que se quiera casar lo hace mediante las iglesias o una ONG progresista que case, entre comillas, a personas LGTB. Y así... Como si fuera un juzgado Exacto. privado. Entonces, y lo que se llama matrimonio se queda solamente en el ámbito privado. Esa era mi posición. No estatalmente, porque estatalmente ya es usar los impuestos de todos nosotros, incluyendo de la gente que tiene eso en contra de su religión, forzarlas a pagar entonces un matrimonio en lo cual está en contra de su conciencia, su religión, etcétera. ¿Por qué? Porque lo estamos quitando la fuerza por los impuestos. Ah, no, pero Entonces, que si pensamos así... entonces, Si pensamos así, Fernando, yo no quiero que lo que yo pague de impuestos se vaya al Ministerio de la Mujer. Claro. O yo pero no quiero debería. que lo que yo pague de impuestos se vaya a mantener preso a violador en la cárcel. Claro. Entonces, eso es... Pero eso pero tú te das cuenta, la derecha está en contra de que exista un Ministerio de la Mujer. O sea, estamos totalmente alineados. ¿Tú me entiendes? Claro, pero no estoy de acuerdo tampoco que la iglesia no pague impuestos. No es que la iglesia no pague La iglesia paga impuestos. Estamos hablando de los Claro, pero lo que que no se pasa vaya es, lo que pasa es que uno no puede sacar cada cosa con la que no esté de acuerdo. Hay que llegar a un punto medio donde se entienda todo el mundo, y dos personas que son mayores de edad portan cédula, Bueno, trabajan, que la derecha estamos en contra. y tienen dinero para ir a un juzgado y pagar sus 12,000, 14,000 pesos, no sé por dónde que anda ahora, y casarse, que se casen. Lo que pasa es que en la derecha estamos en contra del uso de la agresión, por lo que se llama el principio de no agresión, del uso de la fuerza del Estado, con lo cual los impuestos es un claro ejemplo de eso, porque quien no paga impuestos no le sucede nada, sino que quien no paga impuestos literalmente te embarga mediante la fuerza, viene un equipo de policías con armas largas a tu casa, literalmente te quitan todos los bienes o incluso te meten preso físicamente en una cárcel donde incluso te pueden matar. Entonces, no es para nada voluntaria. La derecha lo que quiere es por eso reducir el Estado y de hecho filosóficamente está bien establecido. Reducimos el Estado gradualmente lo más posible en todo lo que no sea lo único que lo justifica. Y lo único que lo justifica es seguridad, justicia, por la imposibilidad tecnológica que tiene el sector privado de poder ejercerlo, y lo que se llama la ética de la emergencia para no dejar a las personas morir de hambre, como por ejemplo que es salud, educación, subsidio alimentario, etcétera. Todo lo que está fuera de ahí a largo plazo la derecha filosóficamente trata de reducirlo y no se justifica. Y en ese caso del matrimonio, lo que sucede es, en ese caso, es que no cumple con esos requisitos y entonces estamos forzando lo demás mediante la fuerza, la violencia, porque es una violencia, porque literalmente van a tu casa, te meten una alarma larga, dame todo o ven preso con nosotros, no justifica que se financie eso cuando no está cumpliendo esos requisitos de la imposibilidad tecnológica por el sector privado, ni está cumpliendo el requisito de la ética de la emergencia. O sea, nadie se está muriendo por ese tema del matrimonio. Entonces, en ese caso no lo justifica, pero esa era mi posición antes. Es que la gente no se tiene que meter en lo que dos gente adulta por eso mismo no me está molestando. Si no le... De hecho, la posición que te acabo de dar es una que tú puedes tomar mucho mejor porque tú quitas el Estado, tú quitas la fuerza y tú sigues teniendo la libertad de tu principio. Yo realmente no importa cómo se haga, lo importante es que la gente deja... No importa porque claro, pero es tu libertad lo que física, pasa, lo que es un tema moral. Pero que es el más importante, porque realmente... Pero mi ese problema es era mi que posición yo no me meto con lo que hagan dos personas adultas mayores de edad
que trabajen y quieran hacer entre ellos, siempre y cuando no afecte Pues mejor a... no mete el Estado. Pues mejor no mete el Estado. Siempre y cuando no afecte a niños. Lo que pasa es que hay que meterlo porque... Mira, la posición que te lo que se está pidiendo no es una cosa que se va a inventar o se va a crear para las personas homosexuales. Mira, la posición que te es agregar a lo que ya existe a las parejas homosexuales. Mira, entonces hay que agregarlo en lo que ya existe. La posición que te di es la clásica posición libertaria, de que el Estado no se mete en eso. La que tú estás tomando, como tú estás metiendo el Estado dentro, que creo que a ti te convendría mucho sacar el Estado de ahí por lo que tú mismo acabas de decir. Ella es la posición más progresista oficial, que es meter al Estado, simplemente coge de un lado matrimonio heterosexual, ¡pam! Ahora matrimonio homosexual. Esa es la posición progresista actual. Te recomendaría mucho que analice, no estoy diciendo, la libertaria, porque tú sigues teniendo tu lo que pasa es que sacando el Estado. Pero yo ni siquiera estoy de acuerdo con esa ya. No. Yo tuve una evolución y voy a explicar por qué yo tuve una evolución en los últimos déjame 4 años. Para cerrar con tu explicación, yo no tengo que ver si es una postura de derecha o una postura de izquierda, si es una postura libertaria. Si yo entiendo que es correcta, yo la voy a defender y todo tu derecha, claro. Y la voy a apoyar. Claro. No me importa que si es de derecha, que si es de izquierda. Claro. Pero tú puedes también analizarlo más profundamente y chequear lo es que realmente tú puedes cambiar de opinión, ¿sí o no? Si tú lo analizas no creo que cambie de opinión porque, como dije, a mí no me interesa meterme en la vida de gente adulta que no le estén haciendo daño a terceros. Claro. Con un casamiento, con una boda. Yo te diría que no tener el Estado sería respetar ese más todavía. Yo te diría a ti que lo que tú acabas de decir, no tener el Estado metido en el matrimonio es una posición más de acuerdo a lo que tú acabas de decir. Pero entonces el Estado tampoco se debería de meter en los matrimonios de parejas heterosexuales. Pero es así. En esa posición libertaria, el Estado no se mete ni con los heterosexuales ni pues con los... ok, entonces esa posición te conviene mucho a ti. Ahí estoy... Te quiero llevar de la progresista a la libertaria. Para dar un paso. Pero no es meter el Estado. Esto es lo que va. Ahí estoy de acuerdo, pero entonces tendrían que Estado sacar... no estaría en exacto, tendrían que sacar la heterosexual también. Sí, no, exacto. Ahora, si no se saca, claro, completamente de acuerdo. Ahora, si no se saca, entonces tendrían que agregar el matrimonio homosexual a lo que ya existe, a donde el Estado sí se mete. En esa posición. Tú ves, ahí es que yo no estoy de acuerdo. Sí. Yo no estoy en desacuerdo que usted se una, que usted viva, que usted haga, que de hecho no se impide. Lo que yo no estoy de acuerdo es que se flexibilice o se relaje, se dañe la figura establecida de matrimonio, que nos guste o no. Es establecida para un hombre o una mujer definida, no porque lo dice la iglesia, sino porque lo establece la Constitución de la República Dominicana. Ahora bien, si quieren poner compañero y compañera de vida y crearle una figura jurídica a ellos para que tengan, yo no tengo problema, pero el matrimonio me opongo de manera absoluta y rotunda. Entonces eso... Voy para allá ahora. Voy a explicar ahora... claro, aunque yo estoy en desacuerdo con por mi cosmovisión como cristiana, entiendo que eso es un pecado, pero ellos son adultos y ellos pueden hacer lo que ellos quieran. La gente haga lo que le dé su gana. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran, pero no bajo la figura del matrimonio original. ¿Por qué? Porque eso conlleva cosas que conlleva el matrimonio heterosexual, que por peligros, no porque todos los homosexuales sean violadores ni nada, porque hay violadores que son heterosexuales también, como la adopción de niños y una serie de cosas que no estoy de acuerdo que la tengan. Claro. Entonces, yo fui de la posición libertaria hace más de 4 años ya, donde el Estado no se mete en el matrimonio, todo se queda en ámbito privado, no se mete ni con el heterosexual ni con el homosexual. Las iglesias tienen sus matrimonios, se validan así, los homosexuales tienen su lo que quieren llamarle, si le quieren llamar matrimonio, que le llaman matrimonio, en su ONG o lo que sea que lo haga. Y todo el mundo es feliz, nadie coerce a nadie mete la fuerza a nadie. Que así no está mal tampoco. Sí, es mucho mejor que la que el Estado se mete de un lado. Claro, que suelten en banda a la gente. Sí, esa es la que yo tenía antes y es una posición que todavía respeto, pero hay algo que ha cambiado en estos 4 años, que no es que yo cambie de postura, es que hay algo que se radicalizó y se volvió mucho más agresivo exponencialmente, que es la agresividad con la cual la ONU vino después de 2019, 2020 y muchos organismos estatales en todo el mundo, no solamente la ONU, en la guerra contra la población humana.
hay una guerra en contra de la población humana feroz en todo ámbito, no solamente con la agenda LGTB, ideología de género, también los abortos, en el cual si uno ve las mismas proyecciones de la ONU demográficas a futuro, al 2100, ¿qué sucede con la población humana a futuro según las proyecciones de la misma ONU? Con todo lo que está sucediendo. Sucede lo siguiente. Actualmente, que estamos en 8.000 millones de seres humanos, o sea, 8 billones de humanos, sube hasta 10, 11 millones para el 2050. Pero después viene lo que se llama la depoblación humana. Tendemos a desaparecer hasta el 2100. O sea, una cosa atroz. ¿Por qué? Por todas estas cuestiones que estamos viendo, que Europa ya se ve, donde solamente hay gente vieja, casi no hay casi jóvenes. El mismo problema con los sistemas de pensiones de todos los países desarrollados, que hay muchos viejos y pocos jóvenes, por tema de aborto, agenda LGTB, ideología de género. Y hoy en día, ya en Estados Unidos, el 40%, repito este dato, el 40% de los jóvenes se identifica como LGTB. Por debajo de... Claro. ¿Qué va a pasar? Ahí ¿Vamos viene, a desaparecer? Entonces, eso es peligroso. Claro, pero yo estoy totalmente en contra del adoctrinamiento, claro, porque eso ha venido con el tema del adoctrinamiento. Por eso digo, 2 personas adultas, yo no tengo problema, siempre y cuando no le hagan daños a terceros, sobre todo si son menores de edad. O sea, hay que dejar eso claro. Claro. Pero todo esto viene por el adoctrinamiento, no solamente LGBT, sino también por el tema... sí, son muchos temas. El cambio climático. Del medio ambiente, el cambio climático. Es una guerra antropogénica. Sí. Porque es contra el hombre, contra la especie humana. Y al final, aunque nosotros no lo veamos, independientemente de que la homosexualidad siempre ha existido, o sea, no es algo que se descubrió ahora, pero una cosa es que es una forma que usted decida cómo vivir, porque es una preferencia o como se le quiera llamar, y otra cosa es que se utilice como una herramienta de control de población. Claro. Porque cuando tú incentivas y relajas el matrimonio, no, eso no es nada. O sea, que no lo digo en el caso de Noelia, que ella puede tener su posición que es opuesta a la mía. O sea, eso es válido porque nadie, ni siquiera los dedos de la mano son mellizos, ni siquiera los mellizos piensan igual. Claro. Ahora bien, lo que está detrás de esa flexibilización del matrimonio, que lo quieren vender como derecho, es el peligro. Ahí es que está el peligro. Por ese tema de lo que están tratando de hacer globalmente, estatalmente, en todo el globo terráqueo, en contra de la reproducción humana que tendemos a desaparecer, como es una guerra transnacional global contra la reproducción del ser humano. Por eso entiendo que ya es hora, no se puede tener la posición libertaria, sino ya es hora de que los estados de derecha que queden protejan la institución del matrimonio entre la reproducción e incentive la reproducción el problema entre un hombre y una mujer. Claro, es muy bonito. Por eso es mi posición. Claro, pero es muy bonito incentivar la reproducción mientras que económicamente a ti te lleva el diablo. Porque tener un muchacho ahora que estamos en los escolares, todo el que tiene hijos y ha tenido que ir... Pero eso es culpa de ellos también por su política socialista. Claro, pero antes de solucionar, de hacer campaña para que la gente se multiplique, hay que hacer campaña para arreglar la economía. Y por eso estamos haciendo toda esta política. Por eso claro, pero yo estoy a mí me preocupa porque estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, con una cosa se arregla la otra, porque créeme, yo hubiera querido tener una niña. Pero realmente, honestamente, ¿quién la va a mantener? Y ese es el problema con las que te ponen de todo aspecto de la vida, ya sea en lo económico, en lo climático, en la sexualidad, en el mismo nacimiento del ser humano con el aborto, en todo aspecto de la vida te lo ponen en contra para reducirnos económicamente, reducirnos en todo sentido de la vida, incluso físicamente, la piedra y desaparecernos. Y por eso es que por esa guerra es que nosotros ahora tenemos la posición de que sí se debe defender el matrimonio desde el Estado, lamentablemente. No lamentablemente, se debe defender, sin violentar las libertades y los derechos de todo ser humano, como por ejemplo la libertad de asociación. Bajo esta postura del Estado permanecer protegiendo la institución del matrimonio, no estamos violentando los derechos de las personas LGTB y homosexuales. Ellos pueden asociarse perfectamente, pueden hacer un contrato, llamarle lo que quieran, fuera
del reconocido por el Estado y pueden vivir juntos, durar su vida entera, hacer un patrimonio común entre ellos mediante contrato, igual como se hace con el matrimonio. Pero es que nunca eso se ha impedido. Exacto, aquí. Nunca exactamente. Hay mucho desconocimiento de que lo pueden hacer, pero pueden hacerlo. Pueden vivir juntos para siempre. Pueden llamarle a esos matrimonios si ustedes quieren, aunque no va a ser reconocido por el Estado. Pero tenemos que proteger el reconocido matrimonio por el Estado por esta guerra que hay contra la reproducción humana. Esa es mi postura. Entonces, nosotros en ningún momento violentamos ningún derecho, ninguna libertad de un LGTB. En ningún caso. Si alguien usa la falacia de que no es lo mismo porque hay cosas que pueden hacer con el matrimonio que no se puede hacer con esos contratos y esas uniones privadas entre los LGTB, te está mintiendo, porque no hay una sola cosa que no se pueda hacer y podemos ir lista por lista. Pueden hasta tener patrimonio común, pueden hacer todo lo mismo porque los poder contratos, para decidir sobre los contratos son obligaciones muerte. entre partes y por eso mucha gente no entiende, porque no son abogados y no entienden esta cosa. Entonces nosotros tenemos ambas posturas de respetar todos los derechos y todas las libertades de los homosexuales, LGTB, y al mismo tiempo proteger el matrimonio, que es súper importante ante esta. O sea, respetar los derechos de todos, porque al final, exacto, el que es LGTBQ, no están en contra. El que es homosexual, porque el LGTBQ y el homosexual son dos gentes diferentes. Unos son los activistas y otros son los que son homosexuales y también los que son heterosexuales y los que no le gusta a nadie porque son asexuales o como se llamen, son seres humanos dominicanos. Yo creo que los asexuales tienen más problemas. No, porque hay gente que tiene problemas hormonales que no le gustan ninguno. O sea, existen gente Si así. a usted, joven que nos ve, no le gusta a nadie, vaya al endocrinólogo. Escríbame que le voy a recomendar uno, porque eso puede ser que tenga un problema endocrino. Eso no es normal, eso no es normal, ese deseo, ese fuego, esa pasión tiene que existir. La gente no puede estar muerta por dentro. Hay eunucos que se mencionan en la Biblia, gente que no le tienen. Hay gente que no le gusta. Esas eran gente que tenían problemas, Ani, tenían problemas psicosexuales. No, hay algunos que se lo castraban. Por eso. Hay algunos que lo castraban, pero al final. Resumiendo, es que todos somos dominicanos y todos tenemos derechos. Y nosotros respetamos a las personas LGTB porque tienen dignidad por el hecho de ser personas, son personas dignas. Pero si te das cuenta, la izquierda quiere convertirlos en monstruos dictatoriales que le imponen a los demás seres humanos cómo tienen que pensar y que están dispuestos a meterlos presos si les ofende. O sea, a eso es que le están llevando a la izquierda, incluso a que toda la demás población que no es LGTB le tenga rechazo. Eso es lo que está logrando la izquierda, que tengan más rechazo, que no tengan dignidad y a que ustedes sean monstruos dictatoriales. No se dejen de llevar. Vayan, y yo sé que hay muchos LGTB que son de derecha, gracias a Dios. Profundicen en las ideas y las posiciones de derecha, sea de derecha LGTB, que esa es la posición correcta, porque usted es una persona digna, esa posición no le afecta a ninguna de sus libertades y al mismo tiempo protege lo que hay que proteger como el matrimonio por la reproducción humana, porque ustedes no quieren que el planeta se termine y que la reproducción se termine, supongo yo. Porque ¿qué pasaría si más de un 50% LGTB de inmediato? Desaparecemos todo. Yo supongo que no quieren tampoco que la especie humana se desaparezca, como dice la ONU que va a pasar después de 2100. Entonces, esa es la mejor postura. Después no se puede volver a enamorar porque no van a existir gente. Ay, Dios, qué triste. Esa es la postura. Proteja el ser humano, el desarrollo humano, la reproducción humana, sea de derecha, que no tome ninguna contra de su libertad rebelde. Le damos dignidad a ustedes y lo tratamos como digno, no como la izquierda, que lo usa a ustedes como títeres útiles para sacarle poder, sucio, para sacarle presupuesto, para sacarle 1000 instituciones y para subir impuestos y mil cosas más. Para lucrarse y para tener votación y para usarlos y convertirlos en personas que están dispuestas a meter presa a otra persona simplemente como piensan. No se dejen llevar. Hemos llegado al final de esta entrega, Fernando, porque si nos quedamos aquí con Fernando, señores, amanecemos. Tenemos que hacer un live. Nos vamos en un live aquí y hacemos una pijamada también. Vamos a traer a Fernando nuevamente para hablar de otros temas que ya no sean los que tienen que ver con la política, sino más temas ideológicos. Ay, sí. Y, señores, Fernando, repite dónde pueden conocer el proyecto de Patria Libre, cuáles son tus redes, dónde te pueden seguir. ¿Y cómo se pueden afiliar? Claro. Se pueden afiliar y firmar en www.patrialibre.do. www.patrialibre.do. En las redes sociales patrialibre.do también. Y de forma personal, para mi futura campaña, en @unicaviard en Instagram. En Twitter, Fernan Reita Abreu. Y en todos los demás canales como YouTube, etcétera,
Única Vía RD. Con eso me despido y muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar acá. Bueno, señores, miren, no se olviden suscribirse, darle like al video y además compartirlo y quedarse ahí porque próximamente estaremos recibiendo otros invitados y subiendo un interesante podcast que a ustedes les va a encantar. Ay, sí, ahí viene un podcast la semana que viene, señores, que nos vamos a ganar el trofeo de conspiración. Se lo vamos a quitar a Loren. Ese trofeo lo vamos a tener Así que ya aquí. ustedes saben. Nos vemos en la próxima.